Muy bien, estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio de la sesión 3 que corresponde a magnitudes escalares y vectoriales. Muy bien, tenemos el siguiente problema. Nos pide encontrar el ángulo de la resultante de los siguientes vectores. Ojo, el ángulo de la resultante de los siguientes vectores. Tenemos 4 vectores y obviamente estos 4 vectores se pueden reemplazar por un vector resultante. Ese vector resultante tiene una dirección. La dirección está dada por el ángulo que forma respecto al eje X. Es importante siempre cuando esté trabajando con vectores establecer un sistema de referencia en el cual yo puedo dibujar mis vectores, en el cual yo puedo descomponer mis vectores, ver su dirección, dibujar o colocar el vector resultante, colocar la dirección también del vector resultante, ¿no? En este caso, para este problema en específico, ya nosotros tenemos un sistema de referencia establecido, ¿no? Donde, bueno, es el sistema usual, ¿no? Donde aquí, saben ustedes que vamos nosotros a tener para este lado el eje X positivo, y para este otro lado nosotros vamos a tener, como es usual, el eje Y positivo. ¿De acuerdo? Eso es entonces lo que nosotros vamos a tener. Muy bien, para poder determinar la dirección del vector resultante, hay una fórmula con la tangente inversa, ¿no? Donde se tiene que encontrar también la componente Y del vector resultante y su componente X. Reemplazarlo en la fórmula de la tangente inversa o arco tangente, y de esa manera determinamos la dirección del vector. ¿De acuerdo? Para eso necesitamos poder encontrar a partir de la descomposición de cada vector la componente X y Y del vector resultante. Así que vamos a plantear primero la descomposición para cada vector, ¿no? Tenemos 4 vectores, podemos elegir o darle a cada uno de ellos un nombre, ¿no? Podemos llamarle F1, F2, F3 y F4. Vamos a suponer que son fuerzas, ¿no? El problema no nos dice qué tipo de vector será, pero ya que la fuerza es un vector, ¿sí? O una magnitud vectorial, pues lo vamos a representar de esa manera. Este primer vector que tenemos aquí, cuyo módulo es 15 kilómetros, lo vamos a llamar F1 y vamos a descomponer entonces F1X, F1Y. Bien, y tenemos que justamente el vector F1 está formando 80 grados con el eje X positivo, ¿no? Eso ya nos va a ayudar a poder hacer la descomposición vectorial de forma correcta. Podemos continuar por aquí y al siguiente vector, cuyo módulo es 20 kilómetros, lo vamos a llamar F2. Descomponemos el vector, tenemos por aquí F2X y por aquí el F2Y. Continuamos por acá, este otro vector que está formando 60 grados con el eje X negativo, tiene un módulo de 30 kilómetros y también lo podemos descomponer. Su componente Y, que hemos llamado F3Y, y su componente X, a la cual estamos llamando F3X, ¿no? Dense cuenta que los 3 primeros vectores que nosotros hemos ido descomponiendo, conocemos qué ángulo están formando con el eje X. Pero aquí tenemos un cuarto vector de 18 kilómetros de módulo, el cual se encuentra sobre el eje X. Es decir, si nosotros nos preguntamos qué ángulo forma con el eje X, pues el ángulo que forma es 0, ¿verdad? Entonces, ustedes se preguntarán también, ¿se tiene que descomponer este vector? ¿Se puede descomponer también? Como este vector solamente se encuentra sobre el eje X, solo tendrá componente en el eje X, más su componente en el eje Y para este vector que vamos a llamar F4 será igual a 0. ¿Correcto? Así que F4 será simplemente igual
a f4x, su componente en x, porque no tiene componente en y. Este es el primer paso primordial para poder encontrar no solamente la dirección del vector, sino también, si nos pidiesen en el problema, el vector resultante, ¿no? Que no es el caso. Nos piden directamente la dirección de la resultante. Así que, como ya habíamos mencionado, necesitamos encontrar la componente x de el vector resultante. Y eso se calcula sumando la componente x de f1, de f2, de f3 y de f4. De manera similar vamos a hacer para la componente y. Tenemos que sumar la componente f1y, f2y, f3y y f4y. Pero recordarás que no hay f4y, ya que el vector f4 solo tiene componente x. Entonces aquí esto será 0. Bien, y pasamos a escribir la descomposición vectorial de cada uno de estos vectores, ¿no? O su forma escrita en función de las funciones trigonométricas, ¿verdad? Es fácil trabajar con la función trigonométrica porque conocemos el ángulo que forma el vector con el eje X. Por ejemplo, ¿no? Acá ya lo tenemos adicionalmente la fórmula que vamos a usar. Una vez que encontremos las componentes X y Y, la dirección representada por el ángulo, la dirección de la resultante, será la tangente inversa de FY sobre FX. Muy bien, entonces FX. Vamos a sumar. F1X. ¿Dónde está? Lo tenemos por acá. Está apuntándose a la dirección positiva, por eso será positivo acá. Y será el módulo del vector F1, su módulo es 15, aquí está. Y como está la componente F1X adyacente, pegadita al ángulo, aquí será coseno de 80 grados, ¿no? Es una forma de recordarlo. Cuando la componente está pegadita al ángulo, es coseno. Y cuando está opuesta al ángulo, como va a ser el otro caso de F1y, vamos a trabajar con seno. Bien, es una forma de recordarlo porque, por supuesto, esto se puede deducir con las funciones trigonométricas o usando el teorema de Pitágoras, como ustedes gusten, ¿no? Pero nosotros vamos a hacerlo de la forma práctica. Así que será positivo el módulo, que es 15, por el coseno de 80, ya que esta componente está pegadita al ángulo. Ahora nos toca sumar la componente f2x, que se encuentra por acá. También es positiva, apunta hacia la derecha. El módulo, que será 20, por el coseno de 30, ¿no? Porque está pegadito al ángulo. Si continuamos por aquí, para f3 tenemos la componente f3x, pero ojo con esto porque esta componente está apuntando hacia la izquierda. Bien, está apuntando hacia la izquierda. Por lo tanto, hacia la izquierda es hacia el eje X negativo. Así que en este caso será menos el módulo, ¿no? Que vale 30 para f3. Y nuevamente por el coseno del ángulo. ¿Por qué por el coseno? Porque está pegadito al ángulo. ¿De acuerdo? Porque en ese caso está pegadito al ángulo. Muy bien. Y nos queda F4. F4 está apuntando hacia la izquierda. Será negativo. Directamente 18, ¿no? Porque habíamos dicho que no tiene componente Y. Así que este F4 es solamente la componente X. Vamos a hacer lo mismo para FY. Bien, tenemos que sumar F1Y, F2Y, F3Y. El F1Y lo tenemos por acá y como está apuntando hacia abajo es negativo. El módulo, y como esta componente es opuesta al ángulo, ahora será seno de 80. Sumamos F2Y. F2Y será positivo, está apuntando hacia arriba. Módulo que vale 20, como f2y es opuesta al ángulo, será multiplicado por el seno de 30. Ahí está. Más f3y, que es positivo, acá está, apunta hacia arriba, el módulo que es 30, por el seno de 60.
más 0, ¿no? Bueno, acá le he puesto más 0 para indicar que f4y no existe. Y luego esto tú lo puedes resolver si recuerdas las funciones trigonométricas de los triángulos notables para 60 y 30, lo puedes hacer. Si no, puedes usar tu calculadora, pero hay algo importante que tengo que decirte acá. Cuando vas a usar tu calculadora tiene que estar en grados y no en radianes, ¿ya? Porque si no te va a salir otra respuesta. Esta fórmula se trabaja en grados, ¿ok? Y bueno, es conveniente que trabajes con los mismos decimales para los dos, ¿no? En este caso yo he trabajado con aquí dos decimales y para fx tengo menos 13.08 kilómetros, no te olvides de las unidades, ¿ya? Y para fy tengo 21.23 kilómetros. Y tú te preguntarás, profe, ¿puede salir negativo? Sí, ya tú has visto que algunas componentes pueden ser negativas y el negativo indica en este caso que está apuntando hacia la izquierda, ¿no? Hacia el eje X negativo. ¿Qué nos queda por hacer? Reemplazar esto en la fórmula. La dirección es la tangente inversa de Fy, que sería 21.23, entre Fx, que es menos 13.08. Ojo, tienes que colocarlo con todo y el signo negativo. No te vayas a olvidar el signo. ¿Bien? Y nuevamente esto se tiene que calcular tomando en cuenta que en este caso tiene que estar en grados la calculadora, no en radianes. ¿Bien? Finalmente tenemos que la dirección de la resultante es menos 58.3 grados. ¿De acuerdo? Esa sería la dirección del vector resultante. Y si tú quisieras hallar el vector resultante, bueno, lo puedes hacer. El módulo del vector resultante sería la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. ¿Bien? Pero bueno, en este caso no me pedían específicamente eso. Listo, espero se haya comprendido bien. Nos estamos viendo en un próximo video.